¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Armas y estamos aquí en Clave Familia, donde comienza la vida y donde nunca termina el amor. Hoy día tenemos un programa especial, un amigo está visitándonos, él es Jorge Vergara. Rápidamente voy a presentarlo, en realidad él es empresario, se dedica a todo lo que es desarrollo humano, consultoría internacional también, implementación y administración de liderazgo, formación, desarrollo humano, conferencias internacionales y un montón de cosas que él nos va a contar. ¿Cómo estás, Jorge? De verdad, gracias por Daniel, no, más bien es un honor estar aquí en tu programa y bueno, ya nos conocemos, ¿no? Así que para mí es un lujo. Estamos en confianza. Sí, no, me encanta. Cuéntanos un poquito de esta propuesta a la que tú te dedicas desde hace muchos años, el hecho de la enseñanza, el desarrollo humano. ¿Cómo lo has implementado en tu vida y cómo es lo que te dedicas, a lo que te dedicas? Bueno, fue todo un proceso que yo creo que vino desde muchos años atrás, ¿no? Donde siempre por la mentoría que tuve quizás para mí un maestro y como un padre que fue Osvaldo, ¿no? Osvaldo Cuadro Moreno, ¿no? Para mí fue importante darme cuenta de la importancia del desarrollo personal, ¿no? De potenciar la personalidad, de saber una frase que siempre él nos recalcaba, ¿no? Siempre podemos más de lo que creemos que podemos, ¿no? Y a mí se me quedó esto, y no solo por lo que decía, sino porque fui yo uno de los que experimentó todo ese crecimiento, ¿no? Más allá incluso de las situaciones que yo viví, personales, debilidades, timidez y una serie de complejos, cosas que uno con el tiempo me fui dando cuenta que todo era posible superarlo, que era cuestión de trabajar y gestionar lo más difícil, que a veces es no tanto afuera, sino es uno mismo, ¿no? Uh-huh. Pero que es bonito y es bueno y es necesario, no solo por uno, ¿no? Sino cuando empiezas ya a mirar como un proyecto de vida ambicioso, de servicio a la sociedad, ¿no? De buscar el bien, ¿no? Donde te aventuras y encuentras el sentido de la vida. Y uno de los libros que me marcó fue justo El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Fue uno de los primeros libros que leí, me acuerdo, a los 19 años, ¿no? Fue un libro que me convenció de eso, ¿no? Que vale la pena vivir con un sentido trascendente, ¿no? Pero entonces en todo ese proceso me fui dando cuenta en mi propia vida que esto era real, ¿no? O sea, siempre podemos más. Y esto es algo que después con el tiempo me invitó a ver, ahora cómo hago, ¿no? Para que este proyecto sea concreto. Por un lado, en una asociación que yo participo, un proyecto para jóvenes, que lo iniciamos hace ya 11 años, se llama Líderes, donde empezamos a trabajar con adolescentes y universitarios, ¿no? Ahí fue una forma de plasmar todo esto y ver cómo poder ayudar a la juventud a que cada vez vaya pensando en esto, ¿no? Que es posible superarse, que es posible alcanzar, ¿no? Los diferentes retos de la vida, ¿no? Y después ya más adelante también me fui enfocando ya el ámbito empresarial, ¿no? Y ahí también encontré una fuerte necesidad, ¿no? Y de hecho se habla mucho de liderazgo, ¿no? Pero a veces no se entiende realmente, ¿no? Con profundidad lo que significa, ¿no? Ser líder, ¿no? Y a veces se queda en una cuestión solo de técnicas. Pero el liderazgo va más allá de técnicas, tiene que ver con el carácter, con hábitos, con una transformación más profunda, ¿no? Y que generalmente esto también lo he podido ver y lo he podido plasmar a lo largo de todos estos años de experiencia, ¿no? Una especie de pedagogía de crecimiento personal. Así es. Ahora, el tema es que, según lo que entiendo, lo que vas explicando, y me parece apasionante el hecho de que lo que recibiste ahora quieres retribuirlo, ¿no? Quieres... Sí. Sí. Es como haber encontrado una parte de la verdad que quieres compartir con otros, y ayudar a otros así como te ayudaron a ti, ¿no? No, yo para mí es un milagro, ¿no? O sea, ver mi infancia, aparte de mi adolescencia, ¿no? Un chico retraído con una serie de situaciones, una enfermedad que me tocó vivir varios años, ¿no? Pero ver también cómo fueron personas que fueron, aparte de hecho de mis padres, ¿no? Pero personas a veces que influyeron en mi vida, ¿no? Pero sí, es bonito porque uno empieza a ver que toda esa trayectoria, ¿no? Siempre fue clave, ¿no? Darme cuenta esto, ¿no? De que el ser humano de verdad es todo un misterio, ¿no? Que realmente cuando uno empieza a profundizar, por ejemplo, en el conocimiento de uno mismo, empieza a darse cuenta quién es uno, ¿no? Quién es, y también empieza a descubrir no solo tus fortalezas, también tus debilidades, ¿no? Y uno empieza a aventurarse en ese saber con valentía, reconocer que hay cosas en uno que uno adolece, ¿no? Pero es importante porque todo es un proceso, pero que es lindo cuando uno empieza a darse cuenta que en ese conocimiento
propio, ¿no? En ese ahondar en todo ese misterio, ¿no? Empiezas dándote cuenta que ahí empiezas a realmente saber, conocerte, amarte. Hay un libro que yo lo recomiendo siempre, es El arte de amar, de Erich Fromm. Que lo puedan leer, es un libro precioso, ¿no? Y él lo que decía era muy, muy sabio, decía, ¿no? Vivimos en un mundo a veces donde existe tanta neurosis, ¿no? Porque la falta de conocimiento de la realidad, ¿no? Empezando por la realidad de uno mismo, ese es un gran problema, ¿no? Y eso me llevó a pensar que es cierto, ¿no? Vivimos en un siglo tan acelerado de la inmediatez, todo rápido, todo ya, todo queremos, ¿no? Pero la gente cada vez menos se sienta, es difícil encontrarse consigo mismo, ¿no? Le cuesta mucho el silencio, le cuesta mirarse, ¿no? Le cuesta parar un poco, como decimos en el fútbol, la pelota y empezar a mirar, a ver quién soy, qué necesito trabajar en mí, ¿no? Y esto para mí es un tema que para mí ha sido fundamental a lo largo de todos estos años, ¿no? De hecho, cuando empezamos con el trabajo con chicos, adolescentes, universitarios, una de las cosas que incidimos fue mucho en esto, ¿no? Y nos dimos cuenta que es por supuesto vimos los beneficios que trae esto, lo que me pasó a mí también, ¿no? Que cada vez cuando uno profundiza en el conocimiento personal, empieza a adquirir más seguridad en uno mismo, ¿no? Más confianza. Y esto es fundamental para todos, ¿no? Sabemos autoestima, autoconcepto, ¿no? Es que en realidad esa especie de foda que tendríamos que hacer todos, ¿no? Porque si no, claro, no podrías, si hablamos, por ejemplo, del mundo de las virtudes y de los vicios, porque me hablaste de los hábitos, no hay manera de poder combatir los vicios si es que no sabes tus debilidades, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, me parece muy, muy, muy bonito y muy interesante. Y aprovechando que tú estás aquí, hablemos del liderazgo juvenil, porque en realidad muchos papás que pasan por aquí, por Enclave Familia, que tienen hijos adolescentes o jóvenes, quisieran saber, y yo voy a aprovechar pues tu estancia aquí para exprimir tus conocimientos de parte de cómo un padre podría ayudar a un hijo adolescente, por ejemplo. Y si tuviéramos que empezar, digamos, un padre que tiene su hijo de 12 años, de 13 años, ¿tú cómo le empezarías a recomendar? Imagínate que yo estoy en consulta, soy el papá que tiene un hijo, ya mi hijo tiene 18 y 16, el otro hijo, así que me imagino que tuviera 13 o 12 y está entrando, digamos, ya es preadolescente, está entrando a la adolescencia. ¿Qué cosa tendría que no escaparse, en mi caso, para ayudar a mi hijo? Bueno, primero, que no hay recetas mágicas, y ya tú lo sabes, ¿no? No existen las recetas, porque en realidad, justo esto que hablábamos de que cada persona es un misterio, ¿no? Sí es importante como padres, y para mí ha sido clave, es empezar a mirar con mucho respeto a la vida de cada hijo, ¿no? Y con mucho respeto me refiero a que cada persona es única, lo que funciona para uno no funciona para otro, ¿no? Y que ese respeto implica de verdad tener mucho cuidado, pero a la vez también admirarlo, ¿no? Mirarlo como qué es lo que la vida o Dios, digamos, ¿no? Va a querer para este hijo, ¿no? Que cada uno de verdad es un mundo totalmente distinto, ¿no? Eso es importante, porque si empezamos a ponerlos claro, encuadrarlos. Pero entiendo lo que me estás diciendo ahorita, como respetar su potencial, ¿no? Sí, y empezar a mirarlo como, a ver, ¿qué es lo que este hijo? Y también una cosa que es importante, ¿no? Partiendo de la realidad de cada hijo, ver qué es lo que necesita, ¿no? Y eso es importante. Por ejemplo, de hecho, sí es importante para esto es entrar en el mundo del hijo, ¿no? Ahora, hay una realidad, cuando ya los hijos tienen 12 años, también es cierto, y lo sabemos, ¿no? Que todo lo que no hicimos los primeros 10 años de la vida del hijo, ¿no? Hay una segunda oportunidad que para mí es la adolescencia, ¿no? Y yo lo estoy viviendo, lo vivo hace un tiempo, ¿no? Y me doy cuenta que ese es un gran desafío como padre, ¿no? Eso no es que esté perdido el tema. No, pero los que tienen hijos todavía chicos, ¿no? Y hijos más pequeñitos, lo ideal es empezar lo más pronto posible, ¿no? Y cuando hablo de empezar me refiero... Es que pueden estar escuchando por primera vez algo así en este caso. No, y yo creo que cada vez me convenzo, Daniel, que importante en una sociedad como la de ahora, ¿no? Es volver a la importancia de la familia, ¿no? Y yo cada vez me convenzo de esto, porque es verdad, la calidad de sociedad que vamos a tener y que tenemos, de alguna manera es la calidad de familia que vamos formando, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? ¿Qué tipo de hijos estamos dejando para el mundo, ¿no? ¿Cómo los estamos preparando?
Y vuelvo a insistir que esto sí, me decía, por ejemplo, partir de la realidad de cada hijo para mí es fundamental. O sea, mirar cómo es este hijo, qué potencial tiene, a ver qué fortalezas veo en él, ¿no? Qué también limitaciones. Pero Porque, eso solamente lo hace un padre acucioso, es un padre que tal vez claro, conozca un poquito el tema, pero también, valga verdades, hacemos un paréntesis, digamos, a la conversación, desviándonos y diciendo de que hay muchos papás que trabajan de sol a sol y están más preocupados tal vez en suplir las necesidades materiales que en el acompañamiento sí, del cual estamos hablando. Entonces, ¿cómo hacer? y ese es su problema, ¿no? Porque yo, trabajando con chicos años, ¿no?, me doy cuenta que esa es una realidad durísima que el mismo chico reclama. Y ningún hijo va a dejar de reclamar, porque lo primero que necesita un hijo no son cosas, lo que necesita son padres. Yo recuerdo que un muchacho, 16 años, hace años había empezado el consumo de drogas, ¿no? Empezó a consumir drogas, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos ahí en un curso, ¿no?, con este chico, y un amigo nos comentó esto, me acerqué, comenzamos ya, me conocía, era un chico que venía ya participando ya hace un tiempo, ¿no? Y le digo, bueno, quiero hablar con tu papá, ¿no? Y el papá era un hombre muy ocupado, ¿no? Tenía su negocio, su empresa, ¿no?, su emprendimiento. Entonces todo esto momento logró que un momento yo le dijera, bueno, le insistí, bueno, quiero hablar con tu papá, bueno, para ver cómo te podemos ayudar. Y al final conseguimos la reunión con el padre y le dijimos al papá, ¿no? Mira, tu hijo está pasando por esto, ¿no? No sé si ya tú tienes conocimiento. Y el padre nos dijo, sí, pero yo estoy indignado porque a mi hijo le he dado todo, he trabajado siempre para darle lo mejor, nunca le ha faltado nada, lo he puesto en un buen colegio, me he asegurado de que no le falte esto, lo otro, lo otro. Y yo, no te miento, cuando lo escuchaba el papá decía, bueno, este padre se había ocupado de darle todo y que no le falte nada. Y ya con eso había él pensado que ya había cumplido con su misión de padre. Cuando yo vuelvo a hablar con el muchacho, este chico agarra y le cuento todo esto y me dice, mira Jorge, ya me tenía confianza, así que había una relación de amistad con él, y me dice, mira, tiene razón mi padre, mi viejo, ¿no? Pero la verdad es que no me dio lo que yo más necesitaba. Yo lo que necesitaba era un padre y nunca tuve un padre. Qué duro. Y este chico, o sea, y yo miraba en él, un muchacho que se había refugiado en este vicio, como puede ser otros que también los he visto a lo largo de los años, ¿no? Siempre llenar vacíos de amor, de afecto, de sentirse amados, queridos por las personas que, entre comillas, uno sabe que son las más importantes en tu vida, que son papá y mamá. Y si un padre puede marcar para bien, también puede marcar para mal, ¿no? Entonces, la presencia de nosotros como padres, lo digo yo mismo, me doy cuenta, de todos estos años, de mis errores, ¿no?, de mi aprendizaje, primero en mí mismo, pero luego después verlo también en los hijos, ¿no?, me ha parecido clave y fundamental. No hay otro camino que ocuparse. No podemos delegar la educación de los hijos en manos de otros. Por más buen colegio que sea, por más centro como el mío, que yo trabajo, como te comentaba, con adolescentes y universitarios, pero la educación de los hijos es indelegable. Estos lo reclaman, y de hecho llega la adolescencia, ya los que tienen hijos adolescentes, ya nos pasa, a mi esposa y a mí nos pasó y nos sigue pasando, que siempre los hijos reclaman, ¿no?, y se vuelven más juiciosos, ya empieza, ¿no?, ya hay diferentes retos, pero es algo que uno como padre y madre tiene que pensarlo seriamente, ¿no? O sea, traemos hijos al mundo, ¿para qué? ¿Realmente los amamos? ¿Creemos que dándole las cosas ya es suficiente? No alcanza. Pues. Y ellos, pensamos que eso es suficiente, no, amor, digamos, o todo, ¿no? Porque ahí este señor decía, yo le he dado todo, sí, sí, pero se refería solo, y él no lo sabía, se refería a lo material. Totalmente. No era todo. No. Porque el todo significa también el acompañamiento, ¿no? Totalmente. Sí. Esos hijos necesitan, sí, una asistencia emocional que, sí, muchas veces... Paternidad, maternidad. Por ejemplo, tú que me estás viendo ahora, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Es pasar tiempo con ellos. Y ahora estoy dando un curso para empresarios, ¿no? Para empresas, para jefes, gerentes, ¿no? Y una de las cosas que les insisto a estos gerentes y jefes de una corporación grande, ¿no?, aquí en Perú, les digo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo está tu familia, no? Porque es difícil liderar afuera si no empiezas liderando primero la propia vida. O tal vez lo estén haciendo bien, pero su vida es miserable a partir de que no son felices, sí, dentro de su casa. Pero quieras o no, te afecta. Porque ellos mismos, conversando con muchos de ellos, me dicen lo mismo, me dicen, sí, es cierto. O
sea, tengo la retaguardia desorganizada, tengo problemas con mis hijos, tengo este problema y esto otro. Pucha, ya. Mi cabeza, pues por más que yo diga que dejo mis problemas en casa, mentira. Entonces hay una realidad que te demanda, que nos demanda a nosotros, los que ya tenemos esta misión de formar, ¿no? Empezando por casa, que sí tenemos que atenderla, ¿no? Sí, me haces acordar a una frase, perdóname. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en tu familia. Ninguno. O sea, si tú puedes tener, no sé, por mucho dinero, muchas empresas, o ser un supergerente, si tu familia está, digamos, que se cae a pedazos, tienes que hacer algo, ¿no? Sí. O tienes que empezar por ahí. Sí. Eso es así. Y a veces es por esa distracción o esa falta de conocimiento, porque también he tenido la oportunidad de hablar con gente pues muy preparada en su profesión, o con un alto cargo, pero que no sabe cómo ser padre, no sabe cómo ser esposo. No, y yo se lo he dicho a varios empresarios, amigos míos, directivos. Hay una prueba de fuego que va a ser la que nos va a tocar vivir un día. Bueno, yo creo en Dios. Un día me va a tocar ese día donde ya parta, ¿no?, de este mundo. Y ese encuentro para mí va a ser clave, porque en un momento me van a preguntar, ¿y qué fue de lo que te dimos, ¿no? O sea, no tanto cuánto dinero tienes en el banco, ¿no?, ni cuántas posesiones tienes, ¿no?, o casas que has comprado, todo eso. Claro, no puede haber tenido logros materiales, pero siempre la prueba ácida es ¿y cómo está tu familia, ¿no? ¿Qué has hecho por ellos? ¿Cuánto te has entregado, ¿no? ¿Cuánto has renunciado? ¿Qué tiempo les has dedicado, ¿no? Entonces yo sí considero que es un desafío, y yo lo he visto, lo sigo viviendo, ¿no?, y me doy cuenta que son nuestro gran desafío, ¿no? Y vuelvo a insistir en eso que decía hace un rato, partiendo de la realidad de cada hijo. Cada hijo es un mundo totalmente aparte, es una realidad totalmente distinta, ¿no? El conocerlos, el poder amarlos en forma objetiva, ¿no? El también aprender a ir viendo cómo entro, ¿no? Cada hijo teniendo personalidades distintas, tengo que saber cómo llego a este y cómo llego a este otro, ¿no? Pero una cosa que a mí me resultó muy, muy positiva y la sigo practicando es acciones juntos, ¿no? Un poco de aventura juntos. Eso, desde chicos, ¿no? Ya salir a jugar a la pelota, vamos, ¿no? O vamos ahí de campamento, ¿no? Es decir, no hay nada más lindo que nos vaya uniendo y nos ayuda a esa íntima relación que los hijos no lo olvidan nunca, que son momentos, fabricar momentos. Para mí algo que me ayudó, que fue un consejo que me dio Tomás Melendo, un gran maestro para mí, ¿no?, en mi vida, fue tener salidas con cada hijo por separado. Entonces eso lo vengo practicando ya, bueno, desde que mis hijos eran chicos, ¿no? Y fue algo que me llenó mucho porque ya han pasado más de ¿cuántos años? Casi 13, 14 años desde que lo empecé a hacer, ¿no? Y realmente fue algo que me di cuenta que no era solo un beneficio para mi hijo, sino, pues tengo tres varoncitos y una mujercita, sino los beneficios para mi propia vida. ¿Cuánto he aprendido en todos estos años? Por ejemplo, lo que hacía era irnos a comer a algún lugar, algún momento que me tocaba un viaje, por ejemplo, ¿no?, algún lugar, ya sea por trabajo, me llevaba a alguno de ellos, ¿no?, o algún viaje por ahí, nos íbamos juntos, papá con hijo, ¿no?, y así. Entonces, fabricar los momentos, buscar ese encuentro, ese momento de personal, íntimo, ¿no?, de vivir ese espacio a solas, ¿no?, realmente inolvidable. Y aparte de ahí también se da todo, ¿no? ¿Cómo se combaten los celos, tal vez del hermano, de la hermana, que dice, ¿por qué sales con él? No, aprenden y cada uno de ellos sabe que tiene su propio espacio y más bien están esperando el momento de cada uno, ¿no? Y dicen, papá, me toca a mí, no te olvides esta semana. Así que entiendo también que hay momentos juntos, ¿no? Sí, eso sí lo tenemos siempre, eso ya es como algo de regla, ¿no?, en casa, ¿no? Pero el tener salidas por separado, Daniel, ¿cuál es la base, digamos? Porque es muy interesante, ¿eh? Es tener encuentro con ese hijo, que es una personalidad única, que es una persona con sus ideas, sentimientos, potencialidad. Entonces es maravilloso porque vas conociendo a ese hijo en ese trato personal, él te va conociendo a ti, va adquiriendo confianza, porque la confianza hay que ganársela. Como yo también le abro el corazón. No, y aparte que hay cosas que no se pueden abrir, digamos, a ciertos hermanos. Y a veces hay cosas incluso secretos que te los cuenta, que son tan íntimos. Y solo en ese espacio reservados para él y para mí, o para ella y para mí. Entonces, todos estos años han sido muy ricos en eso. Y también pedirles perdón cuando era necesario, porque hay momentos donde uno se quiebra y dice, sí, perdón, hijo, porque cometí tal burrada que hice, tontera, claro. Que uno a veces se da cuenta y, bueno, se arrepiente, ¿no?
Pero a la vez es, como te dije, conocimiento, pero también es que el hijo te vaya conociendo, te vaya viendo cercano, humano, viendo, oye, mi viejo también tiene sus debilidades, sus cosas, sus luchas, ¿no? Entonces para mí ha sido muy, muy enriquecedor y qué lindo es esto, ¿no? Porque yo creo que esto, como puedo insistir, en una sociedad como la que vivimos hoy, tan fast, rápido, todo ya, ¿no? Ya, es importante parar y mirar y volver a lo principal, valorar lo esencial y lo fundamental, que eres tú y también tu familia, ¿no? O sea, perdemos tiempo, y lo más importante, ¿no? O sea, que hay que buscar que eso que es realmente lo importante en la práctica sea importante. Porque a veces decimos, sí, mi familia es importante, pero ¿y cuánto tiempo te dedicas, no? ¿Cuántos espacios fabricas? ¿Qué momentos, no? Y algo que yo sí doy gracias a Dios a lo largo de todos estos años es que de esos momentos yo volvería a hacerlo miles de veces, porque si incluso mis hijos, yo en momentos ya grandes les he preguntado, ¿y qué es lo que más tú valoras de todo eso? Papá, esos espacios, ¿no? Donde hemos estado tú y yo, ¿no? Conversando, privado, cosas personales que yo te he contado, ¿no? ¿Y cómo manejas, o sea, digamos, dando pedagogía, digamos, a esto que nos estás contando, cómo manejamos el tema de la autoridad? Porque hace unos años un papá me dijo, mi secreto es que tenía hijos chicos, él, y me dijo, yo soy amigo de mis hijos. Y yo sé que ese es el secreto, decía. Pero como sus hijos eran chicos, él no había vivido otras cosas con respecto al tema de la autoridad, porque yo he visto también otros espacios donde hay personas que están desesperadas porque su hijo no lo respeta. ¿Cómo como para complementar? Porque muchos papás también estarán preguntando, ya, pero ¿cómo hace un papá que tiene mucha confianza con su hijo para poner, digamos, la autoridad que debe haber en el momento correspondiente, ¿no? ¿Cómo haces cuando le tienes que corregir ese hijo con el que tienes mucha confianza? No, que no contradice una cosa con la otra. Más bien, yo creo que el generar cercanía con el hijo, confianza, hace que el hijo en un momento se sienta hasta incluso más comprometido. Es decir, ¿cómo le voy a fallar a este papá, a este viejo que se ocupa de mí? Entonces, genera una especie de lealtad sí, inquebrantable. Y eso en un momento les duele, ¿eh? Y yo lo doy cuenta en mis hijos, ¿no? ¿Cómo le voy a fallar? Papá, no. Y cuando fallan, reconocen. Reconocen y se sienten como más dolidos porque hay un vínculo muy fuerte. Hay una relación que se va forjando padre e hijo. Ojo, con esto, ¿qué significa? Pero no es que uno a veces no tenga que ser enérgico con los hijos, ¿no? Y a veces un poco duro. Pero ya cuando un padre se ocupa de esta forma, hay momentos que el hijo lo toma de otra manera. A diferencia de un padre que nunca está. Más bien que se ve obligado, como no está, a actuar a veces de forma no violenta, autoritaria, pero no hace su trabajo, pues. Ese es un problema. En cambio, de otra forma es distinto. El hijo siente, no, pero es mi padre, ¿no? Le tengo confianza. Entonces, y a veces le hablo duro, sí, me habla duro, pero bueno, ya. Y a veces ellos tienen que saber que hay ciertas reglas en casa. Nosotros creemos que esto es siempre fundamental. Y es algo que lo necesitan los hijos por amor, no tanto por un capricho de los padres, ¿no? Por un amor a ellos, porque realmente los queremos, hay ciertas reglas y que eso tratamos de cuidarlas para el bien de ellos, ¿no? Y eso desde como nosotros, para que es un aprendizaje, porque no es que uno aprende a ser, ¿no?, padre, va adquiriendo esa serenidad, pero a la vez firmeza que necesita para irlas, ¿no?, poniendo en práctica. Pero sí, algo que aprendimos con mi mujer, que hay cosas que no son negociables. Entonces, cuando los hijos ven que nosotros, en ciertas reglas y en ciertas cosas, no cedemos, entonces ellos ven que somos en eso muy firmes, no entran al combate de querer como sea, ¿no? Es decir, manipular papá, mamá dicen algo ya... No, pero si nos ven que la dudamos y no trabajamos en equipo, claro, los dos, ahí perdemos. Por eso que para mí ha sido clave ponernos de acuerdo con mi mujer, establecer bien los criterios, cómo los vamos a educar, reglas de juego, cosas. Eso es importante. Pero después sí, darles la mayor libertad posible. Pero la libertad cuanto mayor, más temprano se empiece, creo que mejor, el éxito está mejor, más asegurado. Sí, digamos, ¿no? mejor. Y otra cosa que sí es importante es que los chicos entiendan esto que dije, ¿no? O sea, no es una autoridad caprichosa, es una autoridad que, pensando en ellos, por el bien de ellos, porque muchas veces uno los puede corregir duro, pero después hablamos con ellos, ¿no?,
nos reunimos, conversamos personalmente y les hacemos ver, ¿no? Que, oye, mira, esto es, ¿no? Para que el chico, el niño o el adolescente, ¿no? Entienda el por qué uno lo hace, ¿no? Y también que buscamos el mayor bien posible para él, ¿no? Ahora, tú hablaste hace un rato sobre hábitos. Hábitos, sí. Creo que eso también tendría que ver con... Explícame un poquito más el tema esto de los hábitos, cómo generarlos en la casa, tal vez a partir del ejemplo o tal vez a partir de las reglas de las cuales también nos hablabas. Primero, yo pienso que no podemos exigir a los hijos lo que nosotros no hagamos primero, ¿no? Y esa es una regla general para todos los padres. Como padres educadores, ¿no? No podemos exigirle lo que nosotros no hagamos primero. A mí me pasó como una anécdota, porque yo estaba... Hay un libro famoso que se llama Tiende tu cama. No sé, es conocido, es un libro famoso, ¿no? Y está muy bueno porque, claro, el tender la cama para mí ha sido clave, porque desde pequeños empezábamos a cultivar como hábito, porque no nos sentábamos a tomar desayuno sin que nadie no tendiera la cama. Entonces, y hemos luchado, pero siempre ha sido todo un desafío. Pero un momento me acuerdo que uno de mis hijos me dice, papá, era chico todavía, no sé cuántos años, 8, ¿no? Me dice, papá, ya atendí la mía, pero ¿y tú cuándo vas a atender la tuya? Pero me dijo con respeto, no es que desafiando. Entonces lo miré y claro, yo me quedé sin piso porque tiene razón, ¿no? Y yo después me dije, no, conversé con mi mujer, no puedo yo descuidar, porque es verdad, hay un momento donde tú, si no haces lo primero, o sea, das el ejemplo, no puedes exigir, ¿no? O lo puedes hacer, pero quedas mal, ¿no? Como, no sé, una autoridad sin base. Entonces ahí empecé a darme cuenta que ese es un tema fundamental, ¿no? Entonces, poner hábitos, ¿por qué es importante, ¿no? Yo en esto vuelvo a la filosofía de Aristóteles, ¿no? Aristóteles formó al hijo de Filipo, ¿no? Alejandro el Magno. Y hay un libro clásico, antiguo, ¿no? Clásico, que habla justo de la historia de Alejandro el Magno, ¿no? ¿Por qué logró, digamos, formar esta personalidad en un hombre que llegó a ser tan influyente en su época, ¿no? Porque justo la formación de Aristóteles fue esta, ¿no? Formarlo en hábitos, ¿no? Desarrollar un carácter sólido para prepararlo para el mundo que le va a tocar vivir, ¿no? Desde joven, desde chico, ¿no? Filipo, sabiendo eso, lo había encargado a Aristóteles a darle toda esa formación. Entonces, yo sí considero que el camino de los hábitos, que ya es un tema que no lo estamos inventando nosotros, sino un tema de muchos, ¿no? Años atrás, es el camino más seguro para ir formando personalidades sólidas, con carácter, ¿no? Porque mañana podemos tener hijos que tengan títulos, maestrías, ¿no? Incluso doctorados. Y yo me encuentro en mis programas de formación para, ¿no? Gente, empresarios, ¿no? Que a veces tienen todo esto, pero el problema es que adolecen de lo fundamental, y me hablo sobre todo de la personalidad. O sea, una personalidad que mañana ha sido educada aquí intelectualmente con muchos conocimientos, pero un carácter débil. ¿Y cómo se refleja el carácter, ¿no? Por la vida misma, ¿no? Sin perseverancia, sin hábitos, ¿no? Que lo lleven a, por ejemplo, a despegar, ¿no? Y a influir en los demás, ¿no? Es imposible lograr, ¿no? Todo lo que uno desea y aspira para los hijos, ¿no? Y en esto, llevándolo ya a lo práctico, tenemos que empezar desde lo más chiquititos posibles, ¿no? Por ejemplo, ya hablé de lo de la cama, ¿no? Algo básico. Segundo, por ejemplo, a comer lo que le pongamos en la mesa, ¿no? Y a veces es un tema fundamental, ¿no? Porque a veces uno le sirve la comida a los hijos, ¿no? Pero... no, esto no le gusta, entonces mejor no le sirvo. Y el chico dice, mamá, no me gusta. Y a veces la mamá dice, ay, hijito, no te gusta, ¿qué quiere comer mi bebito lindo pechocho, ¿no? Y el bebito a veces ya pesa 80 kilos, ya es grandote. Sí. Pero entonces yo le digo a los padres, y a veces nos reímos cuando conversamos, le digo, no, pues, que coma lo que le pongas y punto. Y si no quiere comer, bueno, ya, no le des otra cosa. Y a la siguiente comida, lo mismo. Claro, no le vas a dar algo que le va a hacer daño, ¿no? Un papá nunca va a hacer eso. Pero y aparte, justamente... y es formación del carácter. Y también otros hábitos, por ejemplo, ir, ¿no? Acostumbrándolo a ciertas disciplinas, ¿no? A hacer esfuerzos. Levantarse temprano, deportes, que son tan importantes, ¿no? Un hábito que inculcamos a mis hijos y una regla que le establecimos desde muy chiquito es todo lo que ya puedan hacer solo, que lo hagan solo, no se lo hagas tú. Es que ya puede recoger sus juguetes y guardarlos. Enséñale, pero que lo hagan bien.
Y hay que enseñarle cuando son chicos como jugando. Claro, pero al 2, 3 final- veces, no es que a la primera también. No. Ujú. Y así todo, ¿no? Todo. Ya vemos que lo puede hacer solo, que lo haga solo. Entonces, ¿qué vamos logrando? Que el niño, y mañana adolescente, se vaya acostumbrando a él verse que puede. Autonomía, que sienta que él puede. De empezar a Sí. hacerse cargo de su vida, ¿no? Exactamente. Y a mí me sorprendía ver en mis hijos lo que eran capaces de hacer cuando uno los invitaba a esto. Y te sorprendía, por ejemplo, bueno, de hecho hábitos como poner la mesa, que ya son desde chiquititos. Yo veo desde cuando ya llegaba mi hijo mayor a la mesa donde comíamos, decíamos ya, que lo empiece ya a traer algo, ¿no? Porque ya puede, pues, ¿no? Entonces no le hagamos las cosas No, que y ya sin pueda miedo resolver. también a lo que pueda pasar, porque a veces Claro. va a romper el vaso, no, Sí. no agarres tú, lo agarro yo. Oye, si rompe el vaso no importa, pues que lo rompa y así se aprende. Exactamente. Y darle la confianza, también es muy importante cómo los miramos, ¿no? Porque si estamos nerviosos, ahí el chico mira. Claro, ¿no? O si lo rompe, Claro, ¿cómo reacciona? ¿no? Exactamente, sí. Y así, ¿no? Por ejemplo, responsabilidades en casa. Nosotros teníamos un horario y nos ayudó, por ejemplo, hasta ya grandes, ¿no? Y lo seguimos teniendo, donde poníamos responsabilidades de toda la casa. Entonces, cada uno ya sabe qué día le toca lavar los platos, qué día tiene que darle la comida al perro, a quién le toca, por ejemplo, la limpieza de las casas, porque nos dividíamos la limpieza. Entonces, todo el equipo, que eso lo buscábamos, mentalidad de equipo, ya que esto después más adelante en la empresa, en cualquier lugar lo van a trabajar, empezábamos por casa, ¿no? Ya, oye, somos un equipo, entonces aquí todos chambeamos, ¿no? Por supuesto, quien tenía que dar el ejemplo era yo, ¿no? Teníamos que involucrarnos, mi esposa, todos, ¿no? Pero muy bonito, porque participamos y cada uno le toca, por ejemplo, ya, y esto es algo que después, cuando ya se incorpora, como todo hábito, que se forma por repetición, se va haciendo la persona virtuosa, cuando ya el hábito bueno, ¿no? Y lo fue incorporando, de manera natural ya sabe qué momento le toca lavar los platos, incluso ahí uno le va añadiendo siempre, ¿no? Porque a veces nos falta, ¿no? Ay, ¿no? Entonces ahí, pero cuando lo venga uno, por ejemplo, que a veces le toca lavar los platos y ya le pone una cuota de humor y va hasta cantando, ¿no? Ujú. Es decir, ponerle ese swing y esa disfrute a veces a las cosas que nos cuestan. Hasta un poco de creatividad. De creatividad. Sí, sí. Hace que los chicos valoren. Entonces, esto es un proceso natural. Pero me quedo, ¿sabes qué? Porque mientras conversas y lo cuentas, me estoy imaginando los momentos. Y es interesante cómo también eso hace match, ¿no? Eso también encaja con lo otro que hablábamos de los momentos, que compartiendo momentos hacemos familia, Sí. nos unimos más. Entonces, Así no es. es que todos sea, bueno, cada uno hace No, lo que tiene que hacer, no, sino no. todos están con su responsabilidad Así es. bien, digamos, sus roles bien Sí. puestos y Sí, sus sí. tareas bien dispuestas, y que todos están tranquilos así, con ese orden. Sí. Un orden que evita el caos, Eso. pero es un orden que une. Eso me Sí. parece fantástico. Sí, mira, y esto es un tema clave. No me acuerdo cómo era la frase, creo que Agustín decía, ¿no? La paz es la tranquilidad en el orden, ¿no? Algo así, pero la cosa es que el orden, que a veces muchas familias me dicen, no, es que mi casa es un caos, ¿no? Es fundamental cuando uno lo establece, cuando hay organización, cuando hay orden, cuando hay horarios. No es un ejército ni es una cuestión rígida, pero sí hay un orden que me va ayudando a saber cómo nos dividimos las tareas, no se recargan solo en una sola persona, ¿no? Que pobrecita a veces, ¿no? Hay a veces injusticias, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, hablando de adolescentes, ¿no? A veces chicas o muchachos, ¿no? Y yo contaba a veces como anécdota de 2 chicas que llegan a su casa, ¿no? Perdón, que la madre es madre y padre, ¿no? Llega a su casa, pobrecita, trabaja todo el día, está full reventada, ¿no? Y viene a las 7, 8 de la noche. ¿Cómo llega? Cansada, ¿no? Muerta, después de toda la jornada. Abre la puerta de la casa y estaban las hijas. ¿Y qué cosa le preguntan, Daniel? ¿Qué le preguntan? ¿Qué hay de comer? Mamá, ¿y qué comemos? ¿Y qué comemos? ¿No? ¿O qué me has traído? ¿No? Y eso, por ejemplo, muestra una realidad de una mala educación donde los hemos acostumbrado a depender de nosotros. ¿Y qué pasa? Los chicos sufren, porque mira, yo en mi centro donde trabajo con adolescentes, con universitarios en este movimiento que se llama Líderes, este apostolado, ¿no? Yo veo que la necesidad de cambiar ese chip es fundamental, porque los chicos necesitan sentirse que ellos pueden, ¿no? Y no solo sentirse, sino que les demos responsabilidades, que confiemos en ellos. Y es importante para que cada vez esa autonomía crezca
aunque se equivoquen, que aprendan. Para mí ha sido importante esa educación, porque es la educación de la vida, el fracaso, el sacrificio, el esfuerzo. Que eso también te va a retribuir al final, porque por ejemplo tú que trabajas también en empresas con gente joven, ¿qué notas que adolecen? No, mira, yo trabajo con empresas nacionales, pero también algunas transnacionales, grandes, ¿no? Conocidas, que ya, no solo acá en Perú, hemos trabajado también en varios lugares, en otros países, pero siempre es algo que me ha venido constantemente en estos últimos años más, los problemas que van teniendo con las nuevas generaciones, donde los jefes antiguos, ¿no?, empiezan a contratar a gente joven y tienen problemas porque me dicen no sabemos qué hacer, no se les puede exigir, no están acostumbrados al sacrificio, no se les puede decir nada porque si los corregimos se resienten. Y así podemos seguir, ¿no?, diciendo. Entonces, un tema donde ellos se preocupan es que una generación, como ya se le dice, de cristal, ¿no?, donde cada vez más la nueva generación es una generación que le cuesta. Y le cuesta todo esto porque, vuelvo a decir, tiene que ver con este tema de formación, que como padres tenemos que tener en cuenta que es clave. Si queremos educarlos, sobre todo pensando en el mundo que les va a tocar vivir, tenemos que ahondar en esto que es fundamental: formación del carácter, prepararlos, hábitos, desarrollar cada vez su personalidad, acostumbrarlos a saber lo que es, ¿no?, la exigencia, ¿no? Exigencia, también el fracaso, el sufrimiento que es parte de la vida, ¿no? No negarle realidades, ¿no?, que después, porque lo veo yo en el campo empresarial, les cuesta mucho, ¿no? Y esto lo digo porque yo constantemente converso con gerentes y jefes de empresas grandes. Me dicen: Jorge, no se puede, no sabemos cómo hacer, porque aparte siempre excusa, es que estoy enfermo, se enferman. Y no estás hablando de adolescentes, estás hablando ya de jovencitos que están trabajando. Sí. Y 20 a más, ¿no? O sea, se enferman, estamos mal, es que mucho estrés, ¿no? Entonces, poca resiliencia en el joven hoy en día, no le cuesta mucho la exigencia. Y eso también pues impacta en el compromiso. Claro, y otra cosa que quieren ellos es el éxito ya, ser gerentes ya, no quieren procesos. El mínimo, claro. Sí, el mínimo esfuerzo, sí, todo. Entonces, todo hay una realidad que en esto, si nosotros como padres, ¿no?, y esto yo estoy cada vez más convencido que es fundamental, tenemos que pensar en los hijos con visión a futuro. Hay que prepararlos. Eso creo que es fundamental. Educar con visión a futuro. O sea, todo lo que hagamos hoy, más adelante ellos, ¿no?, lo van a terminar cosechando. Pero para bien o para mal, ¿no? Sí, van a querer sacar frutos de donde no hay. Sí. Y pobres, ¿eh? Yo lo digo porque a veces se cae en el error. Mira, esto es un error que lo he visto mucho en Perú, en otros países menos, pero acá hay como una obsesión por el título y maestría y doctorado, que está bien, ojo, no digo con esto que no se estudie, no, pero hay una carrera a veces medio obsesiva de decir ya hay que llenarse de cartones, ¿no? Uh-huh. Pero se olvida de la parte de formación personal, la parte humana, ¿no? O sea, ¿tú crees que debe haber siempre una formación humana en todos? Debería, porque ya lo sacaron del colegio como que más o menos el tema de ciudadanía, pero antiguamente yo recuerdo que había esta filosofía. Es fundamental. Yo, si lo digo por la experiencia que venimos realizando, es que sin una base de humanidades, por más que una persona mañana tenga estudios, ¿no?, de lo que sea, digamos, necesita una formación, algo de base, ¿no?, que lo va a ayudar a tener otra mirada de las cosas, de la realidad, de la vida, ¿no? Yo lo cuento como siempre, como un ejemplo, ¿no? Un muchacho que empezó con nosotros a los 12, 13 años en el centro que yo dirijo, que dirigimos todo un equipo, ¿no?, que tenemos ahí, este movimiento de líderes. Empezó a los 12, 13, después un chico que empezó con algunas dificultades, tenía problemas de personalidad, cierto nivel de timidez y así, ¿no? Después fuimos viendo cómo este chico fue progresando, venciendo, superándose, ¿no? Pero luego también le dimos mucha importancia darle cierta base de formación, ¿no? Un poco de algo de filosofía, también un poquito de formación humana, ¿no? Digamos, de ampliar un poco la visión de algunos temas también, ¿no?, que eran importantes sobre la realidad. Todo esto que era parte de la formación que ahondamos mucho tiempo, ¿no? Es increíble porque él optó por química, ¿no?, por una carrera de ciencias. Sí, de ciencia. Pero él hoy es un profesional que le va muy bien, tiene
ya joven, pero sin embargo lo ves que ya estudió, incluso se dedicó a trabajar mucho en el ámbito de su propia personalidad, ¿no? Y hoy te das cuenta que el liderazgo que él tiene es natural, ¿no? O sea, las empresas se da el lujo incluso hasta de dejar la empresa. Se lo arranchan, ¿no? Sí, y lo buscan porque es un muchacho con talento, con capacidad, con llegada, que ha desarrollado con una visión más amplia. Porque pienso que sí, la formación, la base en humanidades es importante. No digo que todos los chicos estudien mañana carreras de humanidades, ¿no? Pero tener alguna formación, una base bien encaminada sí es importante, ¿no? Y esto, de hecho, nosotros como padres también, yo por eso insisto mucho también en que los chicos lean, que lean. Hablando de hábitos, yo sí procuré desde pequeñito tener un espacio en casa que de lectura, ¿no? Y cuidar, porque ya que hoy estamos con la fiebre de la tecnología, ¿no? Y con todo ese tema que es una realidad, ¿no? Celulares, tablets y todo esto, ¿no? Cada vez uno encuentra que los chicos hoy en día ya no leen casi nada, ¿no? Y todo es videos, ¿no? Es redes sociales y es todo este mundo virtual, ¿no? Ahora, creo particularmente que si nosotros logramos generar esto, empezando nosotros como padres, dando el ejemplo, pero generando en esto, en los hijos, esta, ¿no? tendencia a darle importancia a la lectura, vamos a tener chicos que van a tener otro nivel, ¿no? La lectura le da muchos beneficios. Aparte de desarrollar inteligencia, mejora su capacidad de expresión, el léxico se les amplía, tienen posibilidades de otro nivel. Yo lo veo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a capacitaciones de empresas, ¿no? Y me doy cuenta, cuando incluso hablo a nivel de gerentes, que poco leen, algunos, pero los que leen te das cuenta que el nivel es otro. Entonces la influencia es mayor, la capacidad de llegar, claro, la experiencia. Entonces hay un tema que sí, como padres, tenemos que trabajar esto en los hijos. Yo en el centro hemos procurado mucho, ¿no? Darle esa formación. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es importante, que no sean manada, que no se dejen llevar por lo que primero que escuchan, ¿no? A veces en algún medio, en alguna noticia, todo. Pero eso se va formando. Se forma a través de buenas lecturas, clásicos. A mí me dio gusto, a veces el mayor de mis hijos ya desde chico empezaba a leer algunas lecturitas, íbamos de menos a más, con lecturas cortitas, luego grandes, ¿no? Pero nos ayudó a que estos libros que le íbamos dando de a poquito, también nosotros íbamos leyéndolos, ¿no? Luego lo comentábamos en familia, el momento del almuerzo, de la cena, el momento de compartir, oye, ¿qué estás leyendo? A ver, cuéntanos esto, ¿no? Y eso era muy rico porque el propio hijo se da cuenta, ¿no? De que todo esto adquiría más conocimientos, más amplitud de las cosas, de la vida. Así que la lectura, sí, yo considero que un tema fundamental es eso. Y otra cosa es, por supuesto, es que uno va leyendo, pero también que los padres vayan ayudando a que vayan desarrollando ese pensamiento crítico, ¿no? A través de estas conversaciones que decíamos, ¿no? A saber que ellos mismos vayan preguntándose por qué piensan así, ¿no? Y que no sean temerosos de aprender a mirar la realidad, porque la realidad del mundo, de la realidad de las cosas, ¿no? Siempre eso es importante, ayudar a los chicos que sepan, ¿no? Conocerla, porque a veces pueden vivir tanto en su mundito, como es muy común hoy en chicos adolescentes, incluso grandes ya, ¿no? Que paran en su mundo, en su cascarón, pero muchas veces les cuesta, ¿no? El conocimiento de la realidad. Eso es fundamental también, dárselos a conocer. Tú tuviste un programa que se llamaba Cosa de Padres, ¿no? Sí. Y hace muchos años también Cable de Dios. Cable al cielo. Cable al cielo. Sí, Cable al cielo. Sí, Cable al cielo. Cuéntame un poquito de esas experiencias. No, Cable al cielo fue un programa de radial. Cuando yo salí de mi casa a los 19 años, me fui a vivir a otro país. Y esa fue la experiencia para mí que me marcó, porque un amigo que para mí fue importante fue Rubén Pistaquia, un argentino. Él tenía un programa radial para jóvenes, y me invita para participar. Así dice, el programa se llamaba Cable al cielo, y era interesante porque, hablando de pensamiento crítico, él lo que hacía era analizar las noticias del día, de lo que salía en los medios de comunicación, y las analizaba y comenzaba a sacarle un poco de verdades y mentiras a veces, que hay de verdad, pero también que hay de manipulación, que busca decir tal medio de comunicación, tal otro, ¿no? Y teníamos un segmento, esto era también de entrevistas, y yo a veces me salía a la calle a hacer entrevistas, me acuerdo en ese tiempo, que era de hace muchos años, ¿no? Y tocábamos temas muy interesantes, pero Cable al cielo le había puesto un título muy atractivo, donde
Y yo recuerdo que era bonito porque teníamos llamada de la gente, donde empezábamos a ya generar un espacio que se fue haciendo conocido. Esa fue la experiencia, imagínate, a los 19, 20 años, cómo pasó el tiempo. Pero fue linda y fue una experiencia que me sirvió mucho. Y luego, después de años, ya trabajé en un microprograma televisivo, ¿no?, que se llama Cosas de Padres, que lo hice porque, viendo esa necesidad de trabajar el tema de familia, ¿no?, empezamos a grabar algunos videos, ¿no?, pequeños, para poder ayudar a los padres a través de pequeñas pastillas, ¿no?, cortitos, pero 4 o 5 minutos a veces, ¿no?, pero dándoles sobre todo mensajes que les ayuden en la formación de los hijos, ¿no? Por eso le llamamos Cosas de Padres, ¿no? Y eso fue también una experiencia. ¿No has pensado en reflotarlo? Porque está Mira, lo hice años, pero la verdad que después ya no lo volvimos. Incluso tengo algunas grabaciones ahí, sí, de estos microprogramas, pero de ahí ya no lo volví a hacer. Pero si habría oportunidad, sí, sería una muy buena opción. Porque, como te digo, para mí siempre, Daniel, para mí es fundamental volver a lo fundamental de la familia. En una sociedad donde yo veo que hoy se cae a pedazos de los valores, ¿no? Todo lo que estamos viendo, corrupción, ¿no?, falta de liderazgo, problemas de todo tipo que uno va viendo, ¿no? Siempre a veces yo digo a la gente, vayamos a la base, ¿no? Porque la base es fundamental. Primero la persona, pero luego la familia, ¿no? Pero si vamos a la verdadera base, a partir de lo que nos has contado hoy día, nos has explicado, somos creados, hemos sido creados, sí, y tenemos somos sí, seres integrales, que no solamente somos cuerpo. Sí, Entonces, exactamente. háblame un poquito de eso. ¿Cómo podemos nosotros como padres ayudar a nuestros hijos en la dimensión espiritual que también tenemos? Para mí fue clave. Yo decía, bueno, para mí es clave porque por mi fe, digamos, ¿no? En Dios ha sido clave. Y hablando de hábitos, ¿no?, una de las cosas que nos ayudó mucho es darles recursos espirituales, pero a partir del propio ejemplo, que para mí es poderoso. Que los hijos nos vean, por ejemplo, rezar, que nos vean que estamos ahí, ¿no?, en momentos de oración, ¿no?, de leer algunos libros de vida espiritual. Eso es contagio, ¿no? Y es un tema natural también, ¿no? Pero sobre todo también que esto llevaba a la vida, o sea, también que vean coherencia, hace que el mensaje sea poderoso para los hijos. Pero también, hablando de crear el ambiente, para mí ha sido fundamental eso. Por ejemplo, una cosa que yo lo comparto siempre, ¿no?, y a mis hijos se les ha quedado como un hábito normal, es que uno, antes que salga, ¿no?, les doy una bendición. Y ese es un hábito que lo tienen como ya normal. Papá, dice mi bendición, ¿no?, me voy a jugar o me voy al gimnasio. Pero está muy bueno porque en realidad es algo natural. O sea, hay cosas que se la van marcando, ¿no? Pero aparte, yo sí creo que una de las cosas que a mí me marcó, y esto yo se lo aconsejo a los padres, ¿no? Por ejemplo, tengo un chico en mi centro que creció sin papá, el padre lo abandonó cuando tenía meses, ¿no? Y es un recurso que a veces la gente no se olvida esto, ¿no? Pero la fe para mí es fundamental, ¿no? Y cuando él descubre en su vida que él tenía un padre arriba que lo amaba, ¿no?, y que ese padre era su verdadero padre, que por más que el padre terrenal lo había abandonado, ¿no?, su papá era alguien que lo amaba y lo tenía de muy especial y que nunca lo había abandonado, ¿no? No sabes cuánto le cambió la vida eso, ¿no? El descubrimiento de una paternidad de Dios, ¿no?, en su vida. Y este chico es otro, ¿no? Y él siempre dice, no, yo descubrí eso, ¿no? Entonces, para todos los padres que hoy me escuchan, ¿no?, los que me ven, creo que la fe es fundamental. Aparte, miren, hay gente que quizás no es creyente, ¿no? Pero piensen bien, a ver, yo lo he visto en la pandemia, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cuánta gente agnóstica que está después pidiéndole a Dios que le salve. Ahora, hablando de la pandemia, ¿no? Mira, todos estos chicos con los que yo he trabajado estos años, una de las cosas que dentro de su formación integral, como dices tú, hemos trabajado mucho en el pensamiento, en el carácter, hemos hecho muchas actividades, ¿no?, para formación, pero una de las cosas como eje fundamental ha sido el tema de la vida espiritual. Pero es curioso, miren, que estos chicos, en medio de la pandemia, en situaciones, ¿no?, de crisis, todo, ¿cuál ha sido su gran fortaleza? Su vida espiritual. Entonces hay que pensarlo como padres. Si queremos darle a los hijos mañana un soporte y una vida sólida, ¿no?,
no podemos dejar la parte espiritual, ¿no? Siendo un ser humano que somos en una concepción bio, psico y espiritual, ¿no? Todo es importante, pero la parte fundamental es la parte espiritual. Y eso es algo que, como vuelvo a decirlo, para mí es algo natural, ¿no? Pero tiene que dar el primer paso los padres, ¿no? Aunque eso es difícil de sostener, digo, si está un poco endeble o si ha sido edificado sobre, digamos, arena, esa base, cuando llegan los chicos a ciertos espacios donde se manejan otras ideologías, ¿no? Sí. O sea, como el reto de nosotros como padres desde pequeños a nuestros hijos, ayudarlos a fortalecer también ese juicio que hablábamos, Sí. pero también si han sido fortalecidos y enseñados y educados en los valores cristianos. Totalmente. Creo que eso tienen un espíritu fuerte, Sí. tienen, digamos, si se han leído y todo lo que nos has contado hoy día, que me ha parecido fabuloso. Sí. Creo que vas a crear una persona que tenga la fortaleza suficiente, el criterio y el juicio suficiente como para poder enfrentar todo lo que esta sociedad a veces trata de imponer. Exactamente, sí. Sí, no, y aparte, olvídate, ¿no? Si estamos formando bien a nuestros hijos y dándole toda esta formación integral, no, olvídate. Yo considero que, y es curioso, ¿no? Porque cada vez más hoy en día necesita el joven en qué creer, ¿no? Hay una sociedad donde cada vez más ya la gente se ha vuelto como muy desconfiada, ¿no? Y el joven actual, post pandemia, lo veo a veces más metido en sí mismo, cerrado, le cuesta comunicarse y una serie de cosas, ¿no? Pero vuelvo a insistir que dentro de la formación, digamos, la vida espiritual es un tema fundamental. Porque sí, yo lo he visto en mi vida, lo he visto en mis hijos, lo veo en mis hijos, lo veo también en los jóvenes con los que trabajo, que cuando entra esta formación, y le vamos dando esa formación, ¿no? Y los padres van dando saltos en esta área, los chicos, yo veo que cómo les ayuda. Por ejemplo, a perdonarse, a empezar a amarse, a empezar también a sanar heridas que a veces arrastran. Claro, que a veces inevitablemente Inevitable, porque yo, por ejemplo, lo he visto en mi propia vida con mis hijos, ¿no? Cuántas cosas y errores que uno comete, pero qué importante ha sido tener la fe y también aceptar que necesitamos de ayuda de lo alto, ¿no? De nuestro creador. Sí, y eso es importante, ¿no? Más bien quisiera que me compartas ahí, antes que nos gane el tiempo, Sí. sobre el centro que diriges o algún teléfono, alguna página, cómo la gente que dice, oye, quiero Sí. indagar, quiero averiguar. Mira, nosotros estamos, pueden entrar al Facebook, se llama Líderes Perú, ¿no? Líderes Perú. Sí, y ¿Algún de un color, algo? Para es que donde... no sé que haya varios. Hay uno solo, hay páginas. Sí, Líderes Perú, todo junto, ¿no? Ya. También hay teléfono, pero igual los que deseen también, en un momento nosotros tenemos un proceso de formación que se llama escalones, primer escalón. Pero si segundo ponen en escalón. Google Líderes Perú va a aparecer. Sí, Perfecto. Líderes Perú. Pero después también hay, o sea, yo les puedo dar un teléfono también, si Sí, desean, claro, ¿no? WhatsApp. Hay el número de celular que es el 960, ¿no? Es el 359-086. 960. 960-359-086. Y dentro del centro, claro que ya vienen años trabajando, ¿no? Que es donde vamos dando toda esta formación. Siempre es importante que este proceso se vaya viviendo, porque es verdad también que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y que los chicos necesitan a veces un ambiente, ¿no? Y ese ambiente les ayuda. Sí. O sea, el ambiente sano, con proyección, porque también, por ejemplo, dentro de lo que trabajamos nosotros es mucho el tema de acción social, y a los jóvenes les encanta, Claro, ven voluntariado. otra realidad, ven otra Por ejemplo, hemos hecho durante mucho tiempo visitas a hospitales, albergues, que vayan tocando la realidad. Por ejemplo, nunca me olvido de un colegio, chicos de un colegio medio pituquito aquí en Lima, que no estaban acostumbrados, un día fueron a un albergue y una de las partes de las labores que hacían era lavar la ropa y barrer, limpiar. Y tú lo mirabas y decías, pero en mi vida he hecho eso, pero ya, bueno, empieza a ver, bueno, pero esta es la necesidad que en ese momento encontraron. Y esto lo hemos tratado de fabricar mucho porque sí, los chicos les ayuda a esta parte de su formación, Claro. Salir de sí mismos, empezar a ver la realidad que existe, Y a valorar de gente que su está pasando realidad. hambre, necesidad, y que muchas veces ellos están en una burbuja, ¿no? Tienen todo, ¿no? No valoran, Y ¿no? van a su cuarto, pues, y ya, un poco más, y es mejor que acá todos Sí, bueno. los aparatos que no se puede imaginar, pero en general esto ha sido muy, muy bueno, y eso es parte de lo que le brindamos a través de Líderes. Es un movimiento que ha crecido, estamos aquí en Lima, también hemos formado un grupo en Chincha, en Arequipa,
Aquí en Huacho también se está gestando. Entonces hemos ido creciendo, ¿no? Pero la idea es que este sea un espacio para la juventud donde podamos irles ayudando y formando, ¿no? En todo esto que hemos hablado hoy día, ¿no? Perfecto. Bueno, eso, Daniel, la verdad que No, te agradezco. No, gracias a ti. Que hayas estado aquí y No. bueno, ya te tendremos nuevamente en alguna oportunidad más. Gracias de Daniel. verdad por tu tiempo. No, gracias a ti. Bueno, para mí es un gustazo de haber estado nuevamente con ustedes y bueno, adelante con toda la labor que vienes realizando. Gracias. Gracias. Bueno, y con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia. Chao.